Hola, buen día. Hoy vamos a hablar sobre educabilidad. Bueno, cuando hablamos de educación tenemos que tocar ciertos aspectos como la necesidad, los límites, la posibilidad, las condiciones, la capacidad que tiene el ser humano de influenciar y a su vez de ser influenciado. Esto es bidireccional. La posibilidad de educarse ve al hombre y no lo determina por su herencia o por el ambiente. Lo observa es como un ser que acepta su libertad y pueda transformarse. Y esa es la aproximación al concepto de educabilidad, la capacidad de transformarse. Para hablar de educabilidad tenemos que abordarlo desde tres aspectos. El primero es la plasticidad, el segundo la evolución animal y el tercero que sea una relación exclusiva del hombre. Esto hace que la educabilidad sea una categoría humana. Entonces, la posibilidad de formarse hace que el hombre sea capaz de perfeccionarse. Hace que el hombre tenga la capacidad de hacerse para llegar a ser. Y porque al nacer no puede sobrevivir con lo que tiene. Entonces, ¿qué hace? Hay mayor plasticidad para asimilar la información de su contexto y va conformando su personalidad y su adaptación social. Este último está influenciado por coordenadas de tiempo y espacio y por una cultura específica. La educabilidad es la posibilidad para ser viable un proceso educativo, para que la educación sea factible. Las características de la educabilidad. La primera es que sea personal, es individual, es irrenunciable. Fomenta, fortalece, construye la personalidad, que es el derecho a desarrollarse en función de las posibilidades que dispone. Debe ser intencional, que significa que hayan influencias externas que lo lleven a un plano ideal. Que sea dinámica, que todo lo que le rodea influye en la constitución de su personalidad. Y finalmente, que sea necesaria, porque se privaría de posibilidades de autorrealización, de personalización y socialización. En los límites de la educabilidad vamos a abordar tres aspectos. El primero, que se encuentra condicionado por la herencia o el pesimismo pedagógico. El segundo, por el ambiente, a lo que llaman el optimismo pedagógico. Y un tercero, que une las dos anteriores, que es el optimismo moderado. En el pesimismo pedagógico, como solamente se aborda desde la herencia, desde la evolución personal, entonces un héroe nace héroe, una persona normal nace normal, o un delincuente nace siendo delincuente. Aquí el código genético tiene gran relevancia porque es la explicación de toda la conducta humana. En este aspecto no se modifica en la naturaleza del individuo y la educación solo se considera como una adición. Nada se adquiere y se transmite ni se inscribe en la especie porque todo es superficial. En el optimismo pedagógico, que es el segundo, se divide en dos vertientes que son la sociología y la psicología. En la sociología, la sociedad es la fuerza moldeadora del individuo, la sociedad nos hace personas. La educación es el bagaje con el que la sociedad equipara a sus nuevos miembros y la personalidad se logra con el tiempo, es un producto de los contactos y comunicación social. En la psicología, la personalidad se moldea con el ambiente, todos son iguales al nacer.
Sus aptitudes son un producto de la experiencia. Y finalmente el optimismo moderado. La intervención educativa es oportuna y necesaria porque se puede influir en la herencia. La enseñanza es una metodología adecuada a cada edad y a cada individuo y les permite informar a toda clase de personas. El énfasis se hace sobre la cualidad cognitiva más que la cuantitativa. Hay dos limitantes generales de la educabilidad. La primera de ellas es la naturaleza del hombre, que tiene dos posturas. Mientras se determina lo genético, está indeterminado el aprendizaje. Mientras está indeterminada la individualidad, está determinada la educación limitada por situaciones y el tiempo. En este caso, pues, el niño no puede ser educado para sí, sino para el trabajo cultural, para una profesión y para la comunidad en general. Y lo segundo, la intervención educativa, que está limitada por el educando, por el educador y por las situaciones socioculturales. La espiritualidad del ser humano está abordada o está dividida por unas cualidades y por unas características fundamentales. Entonces la primera es la libertad o la autonomía de la existencia, está la apertura al mundo que lo rodea y la posibilidad de ser determinado por la manera de ser de los objetos mismos. La educabilidad hace parte del espíritu del hombre. El hombre es el sujeto adecuado de la educación, por lo tanto es un privilegio de tener esa dimensión espiritual. Por otro lado tenemos las características. La primera es la personal, que es el espíritu encarnado y libre. La segunda es la relacional, que es la relación del espíritu con las cosas. Y finalmente la activa. La realización del espíritu se actúa. Vamos con las teorías personalistas. Entonces, la educabilidad es una expresión de la naturaleza y el espíritu. Solo tiene sentido una educación orientada hacia la totalidad del ser humano. Y la segunda, el hombre es un ser esencialmente abierto porque es y puede ser, aunque no le haya venido aún la educación. Entonces no va a dejar de ser hombre porque no tiene educación. Como conclusiones de este apartado, siempre estamos en condiciones de enseñar y aprender en diferentes contextos y situaciones. Todos tenemos algo que enseñar y mucho que aprender en diferentes escenarios. La responsabilidad y el compromiso de los formadores y educadores en el proceso educativo son indispensables para lograr un impacto positivo en la sociedad, porque las metas no se cumplen. Si no se cumplen, son más responsabilidad de quien lidera el proceso que el mismo individuo. Aunque la genética sea un criterio en las perspectivas pesimista y optimista, no debería ser una limitación para que los individuos con características particulares o personas de inclusión o con necesidades educativas puedan desarrollar su potencial. En el proceso de enseñanza-aprendizaje deben tenerse en cuenta los ritmos y estilos de aprendizaje de los educandos y asimismo promover y aplicar una evaluación por procesos para garantizar este derecho, aunque la Ley General de Educación lo dice, no se aplica, porque tratamos de medir a todos nuestros estudiantes de la misma manera. Y finalmente, como líderes en el proceso de educación, debemos promover procesos individuales de autoformación y de continuar en el camino del aprendizaje, especialmente aquellos estudiantes que son adultos y que apenas están iniciando su proceso formal. Aunque tengan la edad que tengan, es importante motivarlos para que culminen sus procesos. Y muchas gracias.